Mientras tanto, la mañana avanzaba en la promesa con esa claridad suave que parecía extenderse por los muros como un suspiro contenido, y cada rincón conservaba una calma frágil, casi engañosa, porque todos intuían que algo se estaba moviendo bajo la superficie. Manuel regresaba del hangar con el frío metido en los huesos, pero con una satisfacción íntima que le templaba la expresión. Había logrado superar la prueba del motor, aunque el riesgo lo había llevado demasiado cerca de ese umbral que separa la osadía del desastre. Y aún así, al volver al palacio, no pensaba en su hazaña, sino en el peso creciente de la decisión que debía tomar para salvar a Ángela, porque cada minuto que pasaba parecía consumirse como una mecha corta que amenazaba con arder hasta el final. Poco después, al cruzar el engranaje que llevaba demasiado tiempo girando contra la voluntad de Ángela y Curro. Por su parte, Ángela caminaba por los pasillos con una compostura aprendida más por obligación que por convicción, pues cada paso le pesaba como si arrastrara un velo de tristeza difícil de apartar. La inminencia de la boda imponía un aire denso en su respiración, y ni siquiera el perfume de las flores recién cortadas conseguía suavizarle la mirada. Había intentado razonar con su madre, explicar que el viaje a Suiza no era un capricho, sino una necesidad vital, un modo de respirar lejos de todo lo que la oprimía. Pero Leocadia no había cedido, y esa negativa se le clavaba ahora como una espina que marcaba cada gesto, cada silencio. En ese instante, Pía la observó desde la distancia. No temía la boda en sí, sino la sensación de que su vida se estaba cerrando como una puerta sin retorno. Enora, entretanto, observaba desde la galería superior el ir y venir de los criados, intentando borrar de su mente el eco amargo que aún la perseguía desde que Manuel había descubierto la verdad sobre su comportamiento con el motor. Era consciente de que cada gesto suyo debía ser medido al milímetro para no despertar nuevas sospechas, pero la distancia creciente entre ellos le oprimía el pecho de una forma que no se atrevía a admitir ni siquiera para sí misma. Y aunque hubiese querido acercarse a él para felicitarlo por la prueba superada, la certeza de su desaprobación la mantuvo en silencio, atrapada en una especie de penitencia silenciosa. Poco después hizo con una serenidad dolorosa, consciente de que no buscaba venganza, sino justicia. Cristóbal escuchó la explicación con un silencio calculado, y a medida que las palabras se ordenaban, su expresión adquirió la firmeza de quien ha tomado una decisión inamovible. Cuando encaró a Santos, no hubo necesidad de elevar la voz, bastó su mirada para que todos comprendieran que el castigo era inevitable. Ordenó que devolviera hasta el último céntimo ganado como Madame Cocotte, y en ese instante, el joven comprendió que su arrogancia se había derrumbado sin remedio. Lope, en cambio, sintió una liberación que no era alegría, sino alivio. Había recuperado algo de sí mismo. Mientras tanto, Teresa observaba la escena desde el otro extremo del pasillo.
Unos minutos más tarde, en la pequeña escalera que comunicaba el patio con la lavandería, una doncella tropezó sin querer con Teresa, y la joven, exaltada por la acumulación de tensiones, estalló en un arrebato que sorprendió a todos. Sus palabras fueron duras, desproporcionadas, y la muchacha retrocedió con los ojos humedeciéndose de inmediato. En ese momento, Vera, que había sido testigo de la escena, percibió algo más que un simple enfado. Vio en Teresa un temblor interno, una herida que no se explicaba solo por un día complicado. Aquella reacción abría un interrogante que la dejaría inquieta durante horas. En paralelo, Adriano recorría el pasillo central con la sensación de que un peso invisible se instalaba sobre sus hombros. Hacía días alrededor. El anuncio del detective cayó como una piedra en un estanque quieto. Decía tener nuevas noticias sobre Catalina, algo que podía alterar el rumbo de los próximos días. Adriano sintió cómo el corazón se le aceleraba, y Martina, con los dedos entrelazados sobre la falda, trató de contener la ansiedad que crecían en ella desde que Jacobo había decidido marcharse. A pesar de sus diferencias, ambos compartían una misma necesidad: que la verdad sobre Catalina saliera a la luz, y que ese silencio impuesto por manos ajenas dejara de extender sombra tras sombra. Justo en ese momento, Jacobo atravesaba la entrada principal con una maleta ligera y una expresión que intentaba ocultar su turbación. No era un adiós, sino una retirada temporal. Alonso terminaba de ajustarse el abrigo con una mezcla de determinación y cansancio. Su viaje, mantenido en secreto incluso para Manuel, respondía a un propósito que llevaba días meditándose, aunque los motivos permanecían guardados en un silencio que protegía no tanto su honor, sino la frágil estabilidad de la familia. Salió sin despedirse, dejando atrás un pasillo que se iluminó brevemente con el reflejo de la puerta cerrándose, como si la casa misma quedara en suspenso ante aquella marcha inesperada. Mientras todo eso ocurría en distintos rincones de la promesa, Curro permanecía en la biblioteca, aunque sus ojos apenas se posaban en las páginas abiertas. Cada línea se desvanecía ante el peso de la angustia que lo envolvía, una mezcla de impotencia y miedo por el destino de Ángela. La inminencia de la boda se le clavaba como un cuenco helado. En la cocina, Simona removía una olla con un gesto habitual, aunque su mirada volaba hacia la puerta con preocupación por María, cuya barriga aún no había tenido valor de mencionar a Carlo. Candela notó ese desvío en su atención y trató de animarla con alguna broma suave, pero la sombra de incertidumbre permaneció flotando entre ambas como un aroma difícil de disipar. Poco después, Carlo apareció en el umbral con esa sonrisa despreocupada que solía despertar simpatías rápidas, pero que, aquella mañana, solo intensificó el malestar que latía en María. Él intercambió un par de palabras con una doncella, inclinándose más de lo necesario, y ese gesto encendió otra chispa en Teresa, que pasaba por allí sin poder contener el fastidio acumulado. María,
social. Era un entusiasmo que contrastaba con el dolor silencioso de Ángela, y cada vez que él mencionaba un detalle más del evento, ella sentía cómo su respiración se volvía más pesada, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. Curro, que escuchó a Lorenzo hablar desde la escalera, sintió un ardor en el pecho que lo obligó a apartar la mirada. No podía soportar la idea de que el hombre que había marcado tantos años de su vida fuera ahora el artífice de la desgracia que caía sobre la mujer que amaba. Pero tampoco quería mostrarse débil ante él. Se mantuvo erguido, aunque sus manos temblaban al cerrarse sobre el libro que aún sostenía. Por otro lado, Manuel, después de reunirse brevemente con los mecánicos, se dirigió hacia su destino. El cielo sobre la promesa comenzó a cubrirse de una luz perlada, como si el clima reflejara el ánimo ambivalente de la casa. Dentro, las voces eran más bajas de lo habitual, los pasos más cuidadosos, los silencios más densos. Cada personaje, en su propio rincón, parecía sostener una parte de la historia que todavía no se había revelado del todo, y esa expectativa invisible llenaba los pasillos de una intimidad que solo los días cruciales son capaces de crear. De este modo, sin estridencias ni cataclismos, pero con una hondura emocional como un río silencioso, el palacio se preparaba para un día que cambiaría destinos sin necesidad de grandes gestos, solo a través de decisiones pequeñas, palabras contenidas, miradas que buscaban consuelo o respuesta. Implícita en un deber irrenunciable. Y, aún así, mientras abría la puerta, sintió por un instante el peso real de lo que estaba dispuesto a ofrecer. Entregar una parte de la promesa no era un acto menor, sino una renuncia silenciosa a un legado familiar que llevaba décadas sobre sus hombros. Poco después, sentado frente al escritorio, Manuel dejó que sus dedos recorrieran la superficie de madera como si buscara allí algún tipo de respuesta. El eco distante de la casa, el murmullo de los criados, el ruido amortiguado de la cocina creaban un telón de fondo que le permitía pensar desde un lugar casi íntimo. Se preguntó si Catalina habría aprobado su decisión, si habría considerado justo sacrificar tierras por un amor que aún no tenía garantías. Se acercó a la ventana y contempló el jardín, donde la brisa movía apenas los rosales. Ese movimiento tenue le recordaba lo que ella misma era en ese instante. Una vida empujada por fuerzas que no controlaba, arrastrada hacia un destino que la desgarraba en silencio. Pía, que había quedado preocupada por las confesiones de la muchacha, caminaba hacia la escalera principal con un pensamiento persistente. Debía hablar con Manuel tan pronto como fuera posible. Sentía que él era la única pieza del tablero capaz de alterar la jugada que Lorenzo había colocado con tanto cinismo. Y, aunque intentaba no mostrarse inquieta ante los demás, la memoria de los pasos de Ángela, lentos, frágiles, la perseguía como una melodía triste que no encontraba.
gesto de apoyo valía más que cualquier palabra, y él le devolvió la mirada con un agradecimiento silencioso que parecía calmar las aguas revueltas de su interior. Mientras tanto, Santos vagaba sin rumbo por el pasillo, como un animal que ha perdido el territorio que creía suyo. No sabía qué temía más, la humillación pública ante Cristóbal o la mirada desaprobadora de los demás criados, que ahora lo veían como un ladrón sin redención. Cada paso lo enfrentaba al reflejo quebrado de sí mismo, y esa fragilidad recién descubierta lo mantenía en un estado de alerta constante, como si esperara que en cualquier momento alguien lo empujara aún más hacia el abismo de su error. Por su parte, Teresa permanecía en la despensa con el aliento agitado por la reacción desproporcionada que había tenido. Sabía que había herido a la doncella, y aunque el arrepentimiento en otra parte del palacio, Adriano aguardaba junto a Martina en una sala donde el aire parecía más frío de lo habitual. El detective había pedido unos minutos para ordenar los documentos que traía, y ese lapso se volvió una eternidad para ambos. Martina se aferró al reposabrazos del sillón, recordando cada carta, cada palabra de su amiga desaparecida, y sintió cómo la inquietud se mezclaba con un hilo tenue de esperanza. Adriano, en cambio, evitaba moverse para no delatar el temblor que recorría sus pensamientos, porque presintió que las noticias no serían ni simples ni indoloras. Cuando finalmente el detective volvió a entrar, la estancia se impregnó de una tensión que ninguno de los presentes intentó disimular. Su mirada era grave, pero en ella no seguridad que contrastaba con la devastación emocional de Ángela. Para él, la boda era un paso estratégico, una consolidación de poder más que un acto de afecto. Esa forma de caminar, de hablar y de decidir dejaba ver un ego que se expandía sin obstáculos, ignorando por completo el sufrimiento de quienes estaban atrapados en la telaraña de sus ambiciones. Por otro lado, en la esquina de la biblioteca, Curro escuchaba sin querer parte de la conversación y sintió cómo el pulso se le desbordaba. Su respiración se volvió irregular, como si le faltara aire, y tuvo que apoyarse discretamente en una columna para evitar mostrar debilidad. Si Lorenzo hubiera girado la cabeza, habría visto en los ojos del muchacho una mezcla de odio y desesperación tan intensa que firme hacia la escalera, imaginando qué palabras usaría ante el capitán para que su propuesta no pareciera un acto de desesperación, sino una negociación honorable. Lo que desconocía era que Alonso había salido del palacio y que su ausencia complicaría aún más la situación. En la gran cocina, Simona servía el almuerzo para los criados, pero su mente seguía ocupada por la inquietud de María. Observó cómo la joven se movía con movimientos tensos, como si cada gesto estuviera calculado para proteger un secreto que amenazaba con revelarse al menor descuido. Simona sintió un impulso de acercarse, de tomarle la mano y recordarle que en aquella casa aún existían espacios seguros, pero las miradas curiosas de otros criados la hicieron guardar silencio. A veces, la protección
Cada sonrisa de Carlo hacia otra mujer era como un cristal que se resquebrajaba dentro de ella, recordándole que llevaba en el vientre una vida que él aún ignoraba. Poco después, Teresa entró bruscamente en la cocina, todavía agitada por el estallido anterior, y la presencia de Carlo actuó como un detonante silencioso. Él le dedicó un comentario inocente, quizá una broma sin intención, pero el rostro de Teresa se tensó como si cada palabra fuera un reproche oculto. Candela observó la escena y suspiró con esa mezcla de solidaridad y cansancio que solo los años en una casa llena de secretos pueden generar, comprendiendo que incluso los jóvenes más fuertes podían quebrarse ante la presión diaria de vivir entre verdades no dichas. En la parte alta del palacio, como si buscara en su interior el valor para enfrentar lo que venía. Mientras tanto, la tarde comenzaba a caer sobre la promesa, y el sol se filtraba por las ventanas dibujando líneas doradas que iban apagándose lentamente. Algunos criados se apresuraban a terminar sus tareas antes del anochecer, mientras otros buscaban un rincón para descansar de la tensión acumulada durante el día. En ese clima de transición, cada personaje parecía arrastrar consigo un pensamiento que no podía soltar, como si el palacio entero fuera un enorme cofre lleno de secretos que amenazaban con desbordarse. En ese momento, Manuel regresó al patio interior y se detuvo al ver a Curro sentado en una banca, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en un punto indefinido. Se acercó un muro entre ellas. Sabía que algo en la muchacha se estaba resquebrajando, pero no quería empujarla a hablar antes de que estuviera preparada. La entendía demasiado bien. Conocía ese tipo de tristeza que nace no solo de lo que ocurre, sino de lo que una teme llegar a ser. Y allí, en la penumbra cálida del salón, comprendió que la presencia silenciosa podría ser más útil que cualquier consejo verbal. En ese mismo instante, en los establos, Lorenzo revisaba la alineación de los caballos que serían utilizados para la boda. Hablaba con un cuidador sobre los adornos y la disposición del carruaje, convencido de que la ceremonia debía ser grandiosa. Ni un solo gesto suyo parecía transmitir duda, como si ignorara por completo el rechazo de Ángela y la tensión creciente dentro de la casa. Su seguridad era tan firme que casi resultaba preocupación reflejada en ambos rostros, y sintió una punzada de ternura y temor. La familia elegida también podía sufrir como la familia de sangre. A medida que avanzaba la tarde, el aire comenzó a enfriarse, y las luces del palacio fueron encendiéndose una a una, creando un ambiente tibio que contrastaba con la tensión interna. Los criados se movían con la eficiencia habitual, pero cada mirada contenía un interrogante nuevo, una sospecha leve de que algo inesperado se estaba acercando. Las noticias del detective, aún confinadas en la intimidad de Adriano y Martina, comenzaban a irradiar una vibración tenue que pronto alcanzaría al resto. En ese ambiente, todas las historias parecían entrelazarse sin tocarse, como hilos suspendidos en una
como si supiera que los siguientes días serían decisivos y que ninguna vida quedaría intacta después de ellos. El eco de cada paso, cada susurro y cada mirada parecía cargado de un significado que todavía no podía nombrarse, pero que estaba ya palpando las puertas que pronto se abrirían, anunciando un giro inesperado para todos sus habitantes. Al cabo de un momento, cuando la luz del atardecer ya comenzaba a teñir los pasillos con un resplandor dorado, Manuel bajó discretamente hacia la zona del jardín interior, buscando un segundo de aire antes de enfrentar la conversación definitiva con Lorenzo. Cada vez que imaginaba la reacción del capitán ante la oferta de las tierras, sentía un leve estremecimiento, no de miedo, sino de conciencia plena del alcance de su decisión. No le causaba dolor, sino un extraño impulso de serenidad. Era como si la voz de ella, aún ausente, siguiera acompañándolo en cada decisión arriesgada que tomaba por los demás. Y aunque la tristeza aún vivía en un rincón de su pecho, había aprendido a transformar esa ausencia en brújula. Mientras tanto, en el interior del palacio, el detective se alejaba del salón donde había hablado con Adriano, y su figura desaparecía por el pasillo como si arrastrara consigo el eco de una noticia a medias. Martina seguía inmóvil junto a la puerta, conteniendo el temblor que le recorría los dedos, porque la incertidumbre sobre Catalina había alcanzado un punto en el que cualquier avance, por pequeño que fuera, podía convertirse en un torbellino. Miró a Adriano buscando una confirmación. La mirada con Carlo, que seguía moviéndose como si su presencia no afectara a nadie. Sin embargo, cada vez que él se acercaba demasiado a otra doncella, una sombra se formaba en el rostro de Teresa, que intentaba disimular sin lograrlo por completo. Más tarde, cuando las campanas marcaron el inicio de la cena, Pía se dirigió al corredor principal con paso firme. Notó que Manuel no estaba sentado en el comedor, y supo que el joven heredero ya debía estar preparándose para su encuentro con Lorenzo. Esa ausencia le confirmó la urgencia de hablar con él. Mientras cruzaba el corredor, recordó la forma en que Ángela había clavado los ojos en el suelo, incapaz de sostener la emoción sin quebrarse. Aquella imagen era un recordatorio punzante de lo que podía perderse si nadie actuaba a tiempo. Como un faro. No era certeza, sino esperanza, y en su situación, eso ya era mucho. En la cocina, Simona se acercó a María para preguntarle si se sentía bien, pero la muchacha esquivó la mirada intentando sonreír. Sabía que no podía ocultar eternamente el embarazo, pero aún no encontraba el valor para confesarlo. La sola idea de enfrentarse a Carlo y escuchar de su boca una respuesta imprevisible la paralizaba. Mientras lavaba unos platos, sintió una punzada en el vientre y apretó los labios, prometiéndose que pronto tendría que decidir. No podía vivir eternamente atrapada entre el miedo y la duda. Por su parte, Carlos se apoyó en la encimera con un gesto distraído, sin comprender que su actitud despreocupada generaba más heridas que si
el pasillo que conducía a la escalera principal. No hablaban, pero compartían un silencio denso, cargado de pensamientos que todavía no podían verbalizar. Ambos sabían que llevar la noticia a Manuel podría cambiar la forma en que se moviera el equilibrio interno de la familia. Pero Adriano temía que la verdad sobre Catalina no fuera un alivio, sino una nueva herida que añadir al cúmulo de tensiones dentro del palacio. Aún así, reconocía que ya no podían mantener aquella información guardada solo entre ellos. En la biblioteca, Lorenzo hojeaba un libro sin verdadero interés, mientras su mente continuaba ocupada en la inminente boda. Para él, aquel matrimonio no solo significaba un triunfo personal, sino una victoria estratégica. Mirándolo desde fuera, cualquiera habría imaginado que estaba inmerso en una lectura profunda, pero en su mentalmente las palabras que debía decir. No podía mostrarse suplicante, porque sabía que Lorenzo rechazaba cualquier signo de debilidad. Tenía que negociar con firmeza, como un igual, aunque en el fondo despreciara profundamente al capitán por haber manipulado a Ángela hasta llevarla al borde del colapso. Justo en ese momento, Pía apareció doblando la esquina, sorprendida al ver a Manuel detenido en medio del corredor. Él levantó la cabeza, y en sus ojos ella leyó una mezcla de determinación y cansancio que le llenó el pecho de preocupación. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, él le dedicó una breve sonrisa para tranquilizarla. Pía no insistió, porque entendió que aquel no era el momento adecuado para detenerlo, pero su intuición le decía aunque él fuera el detonante más evidente. Era como si algo más profundo, una sensación de desprotección, de abandono, de no pertenecer del todo, estuviera aflorando sin permiso. Entretanto, Vera caminaba por el pasillo contiguo, repasando mentalmente cada gesto extraño de Teresa durante el día. Las dudas crecían, y aunque su intuición le decía que la amiga estaba ocultando algo doloroso, no quería precipitarse. Vera siempre había sido prudente, y sabía que el corazón ajeno no debe abordarse sin delicadeza. Por eso, decidió esperar al día siguiente para hablar con ella, con la esperanza de que una noche tranquila pudiera suavizar los bordes afilados de su angustia. En otra parte de la casa, Adriano se asomó al balcón. Decir palabra, compartiendo el mismo desasosiego. Dentro de la casa, el ambiente se tornó más silencioso conforme avanzaba la noche. Los pasos de los criados se volvieron más leves, y muchos de ellos se retiraban a sus habitaciones con la mente saturada por las tensiones acumuladas. Entre ellos, María caminaba con una mano apoyada en el vientre, intentando aliviar la presión que sentía. No era dolor, sino una especie de recordatorio vivo del secreto que llevaba dentro. Suspiró profundamente, preguntándose cómo sería el día en que finalmente tuviera que enfrentarse a Carlo con la verdad. En la galería superior, Curro observaba desde lo alto cómo Lorenzo cruzaba el vestíbulo en dirección a su despacho. El contraste entre ambos hombres,
sintiendo cómo el aire se volvía más denso a cada paso. Sabía que la conversación que estaba a punto de comenzar no solo determinaría el destino de Ángela, sino que establecería un nuevo equilibrio entre su propia identidad y las responsabilidades que había heredado. Se detuvo frente a la puerta por un segundo, respiró hondo y llamó suavemente, consciente de que la vida, suya y de otros, podía cambiar a partir de ese preciso momento. Mientras tanto, en el rellano que conducía a las habitaciones del servicio, Pia observaba la casa en silencio, como si intentara leer los hilos invisibles que conectaban cada historia. Tenía la sensación de estar en el centro de un movimiento profundo, algo que no había nacido ese día, pero que crecía con rapidez. Siguiera escondida. Cuando pasaron junto a la galería, Martina volvió la mirada hacia el salón donde tantas conversaciones habían tenido lugar, y sintió una certeza inesperada. La noticia sobre Catalina no solo afectaría a ellos dos, sino a toda la casa. Mientras tanto, los criados apagaban las últimas lámparas del corredor, dejando al palacio sumergido en una penumbra tranquila. Ese silencio envolvente era casi engañoso, porque bajo esa calma aparente se escondían tensiones que aguardaban el momento adecuado para revelarse. Cada personaje, en su propio rincón, parecía sostener una pieza del rompecabezas que pronto tendría que encajar. Y así, mientras la noche avanzaba sobre la promesa con su manto silencioso, cada historia seguía moviendo. Tenía una densidad distinta, casi hostil, como si cada objeto en la habitación reflejara la voluntad del capitán. El hombre levantó la vista con calma calculada, intentando mostrar superioridad incluso antes de que comenzara la conversación. Manuel, sin embargo, no se dejó intimidar y avanzó con paso firme, decidido a no permitir que la arrogancia de Lorenzo condicionara el propósito de aquel encuentro. Se obligó a recordar que no estaba allí para sí mismo, sino para proteger a Ángela y sostener a Curro, aunque eso significara enfrentar a un hombre capaz de aplastar voluntades sin pestañear. Mientras tanto, Ángela se encontraba en su habitación mirando el vestido que Leocadia había elegido para la boda. Pasó los dedos por la tela como quien toca un objeto ajeno al propio destino, sin encontrar en él ni belleza ni consuelo. La suavidad de su interior. Cada vez que recordaba el rostro atónito de la doncella a la que había gritado, una punzada de culpa la atravesaba. Aún así, algo dentro de ella insistía en que aquel estallido no había sido gratuito. Provenía de un malestar más profundo, uno que llevaba tiempo gestándose sin que pudiera identificarlo. Se llevó una mano al pecho, intentando calmar ese latido irregular que parecía hablarle de un miedo callado a perder el control sobre su propia vida. En los pasillos, Vera caminaba lentamente con un paño en las manos, fingiendo buscar un rincón que ordenar mientras su mente seguía ocupada por la imagen de Teresa poniéndose rígida ante cualquier comentario. Sentía que la amiga estaba guardando un dolor que no sabía compartir, y aunque la prudencia la había mantenido al margen,
se estirara unos segundos, como si quisiera aumentar la tensión. Manuel se mantuvo firme, sosteniendo la mirada sin vacilar, consciente de que cualquier signo de debilidad podría costarle no solo la negociación, sino también la libertad de Ángela. En ese intercambio silencioso, dos voluntades chocaban, la del capitán, movida por el beneficio propio, y la del joven heredero, guiada por el deseo de salvar a alguien que no merecía vivir bajo un destino impuesto. Mientras tanto, en el salón principal, Simona y Candela organizaban los utensilios para la cena del día siguiente. Su conversación giraba en torno a rumores y pequeñas quejas cotidianas, pero ambas sabían que algo más pesado flotaba en el ambiente. Simona se detuvo un segundo. Sobre Catalina, pero el peso de guardarla les oprimía el pecho. Martina se detuvo un instante frente a un gran espejo y se observó con una mezcla de serenidad y vulnerabilidad que rara vez mostraba ante los demás. En su reflejo vio el rostro de una mujer dividida. Alguien que intentaba sostener su relación con Jacobo, al tiempo que luchaba por la seguridad de Catalina. Adriano, observándola, reconoció ese conflicto silencioso y entendió que, aunque cada uno llevaba su propia carga, compartían la sensación de caminar sobre un terreno frágil. Poco después, Carlos salió de la cocina con paso ligero, despreocupado, como si su vida no estuviera tejida con las emociones que había provocado en los demás. Cruzó el pasillo con una sonrisa confiada y el pañuelo que había usado durante la jornada. Lo dobló con una delicadeza casi ritual, como si ese gesto le permitiera recuperar algo de control sobre su vida. El cansancio emocional se reflejaba en sus ojos, pero también una determinación creciente. Sabía que pronto debería hablar con Pía o con Simona. El silencio comenzaba a resultarle demasiado pesado, y ya no podía seguir cargando sola con la responsabilidad de dos vidas. Sin embargo, el miedo a la reacción de Carlos seguía clavado en su corazón como una espina. Mientras tanto, en el exterior del palacio, el aire nocturno descendía con un frescor suave, moviendo las ramas de los árboles y llenando de sombras móviles el jardín. Curro se quedó un momento en el umbral de la puerta, mirando hacia la oscuridad. Haría él mismo con semejante sacrificio, y la respuesta del heredero fue tan sencilla como profunda: la paz. No la paz del palacio ni la de sus intereses personales, sino la paz de saber que había protegido a alguien vulnerable del abuso de un poder injusto. Lorenzo soltó una carcajada leve, incrédulo ante la idea de que alguien actuara movido por motivos tan nobles. Pero Manuel no retrocedió, y la firmeza de su voz trazó una línea clara entre ambos. Mientras tanto, Pía avanzaba hacia el jardín buscando un respiro. La noche le ofrecía un abrazo discreto, y ella agradeció ese silencio que siempre encontraba bajo las estrellas. Se sentó en la fuente central y dejó que el sonido del agua calmara sus pensamientos. Allí, comprendió que la casa
dijo nada, simplemente entró y se sentó a su lado. Teresa respiró hondo y, por primera vez en el día, permitió que el peso de su tristeza se hiciera visible sin excusas. Vera no la presionó para hablar. Sabía que algunas heridas solo podían empezar a cerrarse en presencia de alguien dispuesto a sostenerlas sin juicio. En ese mismo instante, en el despacho, Lorenzo se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. Observó el exterior durante unos segundos, como si sopesara secretamente la oferta. Manuel no apartó la mirada de él, intentando descifrar en sus gestos la respuesta que todavía no llegaba. El silencio se alargó, lo suficiente para que la tensión se volviera casi palpable. Finalmente, Lorenzo giró el rostro y dijo que necesitaba pensarlo. Manuel entendió que esa no era una victoria, pero ninguno de los dos podía dormir sin antes planear cómo compartir la información con Manuel o Alonso. Pero Alonso estaba ausente, y su silencio añadía una capa más de incertidumbre a todo lo demás. Mientras tanto, la noche seguía envolviendo la promesa con una calma engañosa, como si intentara ocultar la tensión que hervía bajo sus muros. Los criados se retiraban a descansar, aunque muchos de ellos llevaban consigo pensamientos inquietos que no los dejarían dormir. En la cocina, las lámparas se apagaron una a una, dejando un rastro de penumbra que parecía adaptarse con suavidad a la quietud del lugar. Todo estaba preparado para cerrar el día, pero la casa aún contenía una respiración que no podía liberarse del todo. En el pasillo superior, Ángel Poco después, Curro pasó cerca y, al verla, se detuvo sin hacer ruido. No quiso interrumpirla, pero la visión de su tristeza le dobló el pecho. Permaneció allí, inmóvil, respetando su intimidad pero incapaz de alejarse. En silencio, compartió con ella un deseo profundo. Que, de una manera u otra, la libertad encontrara un camino para alcanzarla. Y aunque ella no lo escuchó, aquella esperanza compartida se convirtió en un hilo invisible que conectaba sus almas en medio de la oscuridad. En el despacho, Manuel abandonó la estancia de Lorenzo con un cansancio que no se reflejaba en su rostro. Había mantenido la compostura, había defendido su posición y había dicho todo lo que debía decir. Ahora solo quedaba esperarla. Cuando ella volvió la cabeza y lo vio, intentó recomponerse, pero Manuel reconoció de inmediato la fragilidad en su mirada. Se acercó con cuidado, ofreciéndole no palabras, sino presencia. A veces, la calma que necesitaba alguien no se encontraba en una frase tranquilizadora, sino en la certeza de que no estaba sola en medio de la tormenta. Y así, en esa galería silenciosa, la noche continuó avanzando lentamente. Cada rincón de la promesa parecía guardar una historia en pausa, un fragmento de vida esperando resolverse. El palacio respiraba un aire espeso, cargado de incertidumbres, promesas y decisiones pendientes. Y aunque nadie lo sabía aún, ese silencio nocturno era el preludio de un día que traería consigo una noticia
Manuel permanecía junto a Ángela con esa mezcla de firmeza y ternura que solo él sabía ofrecer, intentando que el temblor de sus manos encontrara algún punto de descanso. Poco después, Ángela se incorporó despacio, agradeciendo con una mirada la serenidad que él le había transmitido. No necesitó palabras para hacerlo. Su gesto fue suficiente para mostrarle que, dentro de la confusión que la envolvía, aún encontraba un pequeño espacio de alivio. Manuel la acompañó hasta su puerta y esperó a que entrara antes de alejarse, sintiendo en el pecho un peso que no terminaba de desvanecerse. Sabía que su encuentro con Lorenzo había dejado un terreno incierto, pero al menos había conseguido abrir un resquicio por donde quizá pudiera entrar la libertad. Mientras tanto, Curro aguardaba la carrera sin meta visible. A su vez, en la cocina, Simona apagaba las últimas lámparas mientras Candela guardaba los utensilios. La rutina nocturna les ofrecía un alivio dulce, pero ambas sabían que el día había dejado heridas que no se cerrarían fácilmente. Antes de subir a sus habitaciones, Simona dejó un paño doblado junto al fogón, un gesto que hacía desde años sin saber por qué, como una despedida simbólica antes de entregar la cocina al silencio. Candela, en cambio, lanzó una última mirada hacia la puerta donde Carlo había aparecido tantas veces, preguntándose qué nuevos problemas traería su presencia al día siguiente. En otra parte del palacio, Vera acompañaba a Teresa hacia su cama, insistiendo en quedarse unos minutos. María se encontraba sentada en su cama con la mano sobre el vientre, reflexionando sobre la decisión que debía tomar. Cada día que pasaba la situaba más cerca de un punto sin retorno. Sabía que pronto no podría ocultar más la verdad, pero la idea de ver la reacción de Carlo le provocaba un vértigo que la inmovilizaba. Miró hacia la ventana, donde la luna iluminaba tenuemente el marco, y deseó que el amanecer le ofreciera el valor necesario para comenzar a hablar con alguien. Una vida crecía dentro de ella, y ya no podía permitirse seguir guardándolo como un secreto vergonzoso. En el ala noble, Martina caminaba de un lado a otro de su habitación, incapaz de conciliar el sueño. La noticia del detective seguía resonando en su mente con fuerza, pero no era solamente la incertidumbre sobre Catalina lo que la inquietaba, sino también la distancia. Pensamientos. Cada párrafo leído despertaba nuevas preguntas y temores. Pero, sobre todo, sentía una punzada de esperanza. Después de tanto silencio, cualquier señal sobre Catalina, incluso la más mínima, podía abrir un camino hacia la verdad. Cerró los ojos durante unos segundos y pidió en silencio que la joven estuviera a salvo. Más tarde, en el despacho, Lorenzo continuaba sentado frente a su escritorio sin haber encendido ninguna lámpara adicional. Le gustaba moverse entre las sombras cuando tenía que tomar decisiones importantes. Le daba la sensación de dominar el terreno, de ser el único dueño de la situación. Pensó en la propuesta de Manuel. No le interesaba el sacrificio moral del joven ni su discurso sobre la libertad.
había arriesgado demasiado al ofrecer algo tan valioso. Pero lo cierto es que, al recordar la expresión abatida de Ángela, entendió que no habría actuado de otro modo. Cuando cruzó el umbral de su habitación, se quitó el abrigo con movimientos lentos, intentando liberar el cansancio acumulado en sus hombros. Miró hacia la ventana, donde las estrellas brillaban con una serenidad insultante, y deseó que la mañana trajera alguna respuesta clara. Al mismo tiempo, Curro subía las escaleras con pasos pesados, como si cada peldaño cargara una historia distinta. Pensaba en el futuro, en un hogar que pudiera compartir con Ángela si todo salía bien, y también en un pasado lleno de heridas que no lograba dejar atrás del todo. Se detuvo en el Cada familia tiene días que parecen preludios, y ese día en la promesa había dejado esa sensación en el aire. Un preludio que anunciaba que pronto llegarían decisiones que nadie podría evitar. Se encaminó hacia las escaleras, convencida de que al amanecer tendría que mantener unida a una casa que parecía desmoronarse sin ruido. Mientras tanto, en una de las habitaciones más apartadas, Vera se quedó dormida junto a Teresa, habiendo decidido que la joven no debía pasar la noche sola. El sueño las envolvió con una suavidad necesaria, como un bálsamo que prometía aliviar al menos una parte del dolor. A pesar del cansancio, Vera mantuvo la mano cerca de la de Teresa, sin tocarla del todo, pero lo suficientemente cerca para recordarle que no hacer ruido, y un hombre descendió del vehículo. Traía noticias urgentes, aunque en ese instante nadie en la casa era consciente de su llegada. La promesa parecía prepararse para un cambio que vendría acompañado de sorpresas. Dentro, María despertó sobresaltada por una sensación repentina en su vientre. No era dolor, sino un aviso. Se incorporó lentamente, apoyándose en la cabecera de la cama, y respiró hondo para calmarse. Comprendió, quizá por primera vez, que no podía seguir postergando la conversación. Hablar con Simona o con Pía ya no era una opción, sino una necesidad vital. Se abrazó a sí misma, sintiendo el cuerpo más frágil que nunca, pero también más decidido. La maternidad, aunque incierta, solo para recordar que el marqués no estaba en el palacio. Apretó los labios, consciente de que la noticia debía ser transmitida de inmediato. Minutos después, Manuel escuchó 3 golpes sobre su puerta. Al abrir, encontró a Rómulo con el rostro más serio de lo habitual. El mayordomo le entregó la carta sin pronunciar palabra. Manuel la recibió, reconoció el sello al instante y sintió una oleada de inquietud recorrer su pecho. Rompió el lacre con cuidado, desplegó el papel y recorrió las líneas iniciales. Lo que leyó hizo que su expresión cambiara de forma imperceptible, pero suficiente para revelar que la noticia no era menor. A medida que avanzaba la lectura, una combinación de sorpresa y preocupación se apoderó de él. No era una tragedia, pero sí algo que podría alterar el equilibrio dentro del palacio. Una noticia inesperada que exigía preparación, decisión y un análisis inmediato.